Y hoy quiero seguir hablando sobre el mensaje. No me quiero extender demasiado porque sabemos que el horario pasa. Pero quiero hablar de por qué una persona sale de la iglesia, por qué una persona se va al mundo. Y muchas veces cuáles son las consecuencias, qué es lo que pasa con una persona que se pierde. En algún momento se va. Yo quiero que usted entienda algo sumamente importante. No estoy hablando aquí de cambiar de iglesia, de ir a una iglesia, iba a una y me fui para otra. No estoy hablando específicamente de eso, sino que estoy hablando de una persona que un día estuvo con nosotros y hoy está en el mundo sin concurrir a ningún lado, perdido. Muchas veces las personas dicen que está todo bien, pero usted sabe que no está todo bien. Usted sabe que las cosas no andan de la manera que tendrían que andar. Y yo quiero hablar sobre eso. Ese como enloquece. Amén. Una cosa interesante es que Dios, como Padre amoroso, Padre que nos ama, es un Padre que nunca nos obliga a nada. Amén. El Señor no nos obliga. Usted no es obligado a venir. ¿Por qué usted vino hoy al culto? Yo le pregunto, ¿qué fue lo que lo motivó a salir de su casa y venir hasta aquí, hasta el local hoy? ¿Qué lo motivó? Piensa ahí en su lugar. Pero te digo, bueno, no sé, no tendría nada más que hacer. Ya Peñarol y Nacional había terminado. Peñarol ganó, salió campeón. Y bueno, ya no tenía nada que hacer. El Nacional a veces los toca un poquito ahí, ¿verdad? Pero bueno, no tenía nada para hacer en casa y voy al culto. Tal vez usted pensó así, no tengo nada para hacer. Pero tal vez usted dijo, hoy yo quiero ir porque yo necesito recibir del Señor. Yo necesito salir fortalecido del culto para enfrentar una semana y yo necesito. Tal vez el momento que usted dijo hoy es el momento de adorar al Señor. El momento de estar juntos como iglesia, reunidos. Pero nadie lo obligó. Amén. Nadie lo obligó. Creo yo que nadie le dijo, hoy va sí o sí. No podés faltar. Tal vez si alguien le dijo, bueno, amén. Pero tal vez nadie se lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no obligamos? Porque creemos que la fuerza detrás del pecado, detrás de las cosas que muchas veces las personas fallan, es cuando son cosas impuestas. Cuando algo es impuesto, la imposición genera condenación. Eso era lo que hacía la ley sobre nosotros. Ahora dice la Biblia que la fuerza de la gracia es saber que nosotros somos perdonados por el Señor y amados por Él. Amén. ¿Y por qué yo le estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros miramos personas que se van un día del camino, que se pierden por un tiempo, porque yo creo que quien es hijo, él se pierde por un tiempo, no definitivamente. Amén. Aquella persona que sale por un tiempo, ella sale por algún motivo, pero continúa siendo hijo. Amén. Continúa. Yo creo que todos aquí conocemos personas que en algún momento concurrieron a la iglesia, fueron parte, y tal vez hoy usted los ve y no concurren más a ningún lado, andan perdidos. Muchas veces dicen que está todo bien, pero usted sabe que no está bien. Pero algo pasó. Y sabe, nosotros somos criticados como iglesia. La vida es criticada como iglesia por no creer en que quien se va un día a la iglesia pierde la salvación y pierde el ser hijo. Continúa siendo hijo. Y si es hijo, en algún momento va a volver. Amén. Porque la Biblia nos garantiza, el hijo pródigo se fue, pero volvió. Y sabe, interesante, yo me adelanto en la palabra, voy y vengo, pero es interesante que dice la Biblia que el Señor creó circunstancias para que el hijo volviera. Dios es poderoso, hermano. Si hay personas que hoy salieron de la iglesia, son hijos, van a volver. En el nombre de Jesús van a volver porque el Señor va a crear las circunstancias. El Señor va a generar los momentos para que la persona diga, no, necesito volver a mi casa, amén. Necesito volver al lugar de refugio, el lugar seguro. Amén. Este es el lugar donde estamos seguros con el Señor. Amén. Y dice la Biblia en Lucas 13:12, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.
Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Es interesante que la Biblia nos muestre, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, el Señor colocó en nosotros algo precioso llamado libre albedrío. Amén. Libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene el poder y la decisión de hacer cosas. Como yo le decía hoy, al principio ahora, usted hoy tomó la decisión por su libre albedrío de estar aquí en el culto. Amén. Tomó la decisión. Después de aquí termina el culto y cada uno va a decidir lo que va a hacer. Muchos irán a su casa. Tal vez alguno dice: hoy vamos a salir a comer. Si quiere extender la invitación no hay problema. Dirá: hoy voy al restaurante. Hoy voy a salir a comer un chivito. Tal vez alguno, amén. Usted sabe, ¿verdad? Después que termine el culto, usted va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. Amén. Y el hijo pródigo, dice la Biblia, que él tenía un libre albedrío que lo llevó a decidir irse de su casa, salir del lugar, abandonar. Y la Biblia es interesante, que la Biblia dice que él se fue a un lugar distante, a un país lejano, a otro lugar. ¿Sabe que antiguamente la religión, la fe, era basada geográficamente? Israel tenía una fe geográfica. Amén. Después que pasó todo el tema de la iglesia, que se expandió y tenemos el evangelio en todos lados. Pero en aquella época el Dios de Israel era un Dios geográfico. Y cuando dice la Biblia que este joven se fue de su tierra, él salió y abandonó hasta su fe. Él abandonó lo que él creía. Abandonó su familia, abandonó la fe, abandonó todo. Dejó todas las cosas. Y la Biblia todo lo que la Biblia habla tiene significado. ¿Por qué? Una persona que se va de la iglesia, ella abandona la fe. Abandona lo que ella cree. ¿Sabe? Es interesante que hace poco tiempo una persona le decía a mi esposa que ella le gustaría volver, pero muchas veces ella se siente que no tiene fuerzas, que no tiene el coraje de volver y entrar un día aquí en el local. ¿Sabe cuál es el problema de las personas muchas veces? Es que el diablo le genera en ellas una mentira de que cuando entre van a ser juzgados por nosotros. Pero sabe, déjeme decirle algo, el Señor no juzga. Si el Señor no juzga a nosotros, ¿quiénes somos para juzgar a alguien que un día vuelve a la casa? Lamento si en algún lugar hacen eso. Sería triste que en algún lugar las personas miraran con ojos diferentes quién vuelve. Porque quien vuelve, según la Biblia, él tiene que ser recibido de la mejor manera. Amén. Así lo hizo el padre con aquel muchacho. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que él se fue y desperdició sus bienes, despilfarró el dinero, gastó con mujeres. Me imagino que debe haber gastado de una manera así, que la mente de aquel joven, es probable que la mente haya quedado hasta poluida por todo lo que él hizo, por todo lo que él vivió. Desperdició su dinero, gastó todas las cosas. Y en cierto momento dice la Biblia que él cayó en sí. Y este recapacitar, es interesante que la palabra recapacitar aquí está en el sentido de arrepentimiento. Es lo que una persona necesita para poder volver al Señor. Pero antes de seguir con esto, yo quiero hacer un paréntesis y quiero leer un versículo con ustedes que está en 1 Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Un paréntesis pequeño aquí, porque a veces esas cosas generan dudas entre las personas, entre los hermanos, y es que aquel que es hijo, aquel que nació de nuevo, en algún momento él va a sentir la necesidad de volver. Quien no vuelve, es probable que no era hijo. Y yo siempre me gusta hacer una diferenciación
entre personas que son hijos de la iglesia, de la casa, y aquellos que son hijos de Dios. Hay personas que son hijos de Dios que no son de esta casa. Como yo le decía a los hermanos la otra vez, hay personas que son hijos de Dios y tal vez su casa es otra. Amén. Los hermanos me entienden hasta ahí. Pero hay personas que ni siquiera son hijos de Dios. No nacieron de nuevo. Hay personas que no nacieron de nuevo, hermano. Hay personas que muchas veces están entre nosotros, pero aún el nuevo nacimiento no surgió dentro de ellos. Porque dice la Biblia que aquel que es nacido de Dios no practica más el pecado. Amén. Quien nació nuevamente, la práctica del pecado no es algo común en él. Quien vive en práctica de pecado como algo normal es porque aún no nació de nuevo. Y eso es necesario a veces que los hermanos tengan claro. ¿Por qué? Porque las personas dicen, el fulano de tal se fue al mundo, salió a pecar y está viviendo una vida totalmente desordenada. El hijo pródigo también hizo eso, pero un día volvió. Ahora tal vez hay personas que se fueron al mundo y viven una vida desordenada, no nacieron de nuevo, no son hijos. ¿Entiende? Así los hermanos consiguen entender lo que les estoy intentando explicar, amén. No sé si los hermanos entienden. ¿Por qué? Porque no todos son hijos. Quien es hijo, nacido de nuevo, no vive la práctica de pecado. Él genera una alergia. ¿Alguien aquí es alérgico al chocolate? Nadie. Imagínese que usted es alérgico al chocolate. Usted sabe que el chocolate le hace mal, ¿sí o no? Pero en algún momento da ganas de comer un chocolate o no. ¿Quién es alérgico? No. Leo me dice que no. Leo es... Le falta la aureola, Leo. Es broma, es broma. Imagínese a alguien que sabe que el chocolate le hace mal, pero le encanta el chocolate. Él no va a vivir en la práctica de comer chocolate, pero en algún momento puede tener un desliz y comer chocolate. Así él había un cristiano. Es mentira que un cristiano no peca, hermanos. Es mentira que un cristiano no comete errores. Y no estoy hablando de pecados, porque a veces cuando uno habla de pecado, los hermanos llevan al lado de pecados sexuales. Estoy hablando de que tal vez su pecado es que muchas veces usted se enoja con su esposa o su esposo y le habla mal, deshonra, está pecando. ¿Ven? Los hermanos están ahí. Usted no puede vivir en la práctica del pecado hablándole mal a su esposa todo el tiempo. En algún momento puede cometer un desliz y puede hablarle mal, pero no puede ser algo normal, porque quien torna eso normal no nació de nuevo. Amén. Tiene que ser transformado, porque el que tiene el Espíritu dentro sabe que lo que está haciendo está mal, porque el Espíritu nos muestra las cosas, el Espíritu nos habla. Amén. El Espíritu le habla en su interior cuando algo está mal. Y dice la Biblia que el hijo pródigo se fue, pero en algún momento él tenía que volver. Y la Biblia es interesante, hermanos, que muchas veces hay un montón de iglesias acusando a personas que se fueron, diciendo ese que se fue no era hijo. No sabemos si era o no. El tiempo lo dirá. El tiempo va a mostrarnos quién es hijo y quién no. Quién realmente era un hijo de la casa y volvió y quién no era. Amén. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Algunas conclusiones al respecto de personas que salen de la casa. Primero, los hijos que salen, y le reafirmo esto, no dejan de ser hijos. Otro punto, los hijos que salen van a regresar. Amén. Tenga esa seguridad. Por eso hoy yo los desafío a los hermanos y quiero que usted en estos días comience a orar por eso, para que aquellos hijos que se fueron, nosotros traerlos nuevamente. Amén. ¿Por qué? Fuera de la casa no están disfrutando lo que el Señor tiene dentro de la casa. Nadie disfruta fuera de su casa lo que está dentro. Amén. Nadie. Y se pasarán gran escasez. El Señor no bendice a quien está fuera, hermanos. El Señor bendice cuando estamos aquí dentro. Quien se va de la casa y comienza a vivir una vida en el mundo, sabe que no vive la bendición y la gracia que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabe cuál es la actitud del Señor? Cerrar puertas. Es interesante que dice la Biblia que cuando este muchacho se va, después de haber malgastado todo, escuche bien, después que él malgastó todo, ¿qué fue lo que pasó? Vino gran escasez. Esta historia me hace recordar más o menos la historia de Jonás cuando él estaba en el barco.
Cuando él entró en aquel barco, vinieron los problemas. Este joven se fue a una ciudad y vino escasez sobre esa ciudad, porque era necesario que en algún momento él volviera. Vino la escasez sobre aquel lugar. Vinieron problemas financieros. Y la Biblia nos muestra que el Señor cerró las puertas y ahora vemos un príncipe buscando trabajo. Usted ya vio un príncipe buscando trabajo, buscando empleo. Tal vez usted me dirá, yo soy príncipe y busco trabajo. Ya había un príncipe de la realeza. Vamos a suponer de España, que usted lo tenga más claro, en España. Imagínese el príncipe de España, de la realeza española, buscando empleo. Sería algo terrible que él busque empleo, sería una deshonra. ¿Por qué? Tienen todo, no necesitan salir. No necesitaría salir de su casa. Pero muchas veces sucede. Amén. Y dice la Biblia también que este muchacho se fue y buscó empleo. ¿Y dónde encontró empleo? Para cuidar cerdos. Imagínense la deshonra y la humillación para un judío tener que cuidar cerdos. Los cerdos, hermanos, para los judíos era un animal totalmente así, despreciable. Ahora vemos de repente un judío cuidando cerdos y todavía la Biblia nos muestra que eso va más allá. Él deseaba alimentarse de la comida de los cerdos. Él no solamente pasó a ser humillado, él prácticamente estaba viviendo como alguien totalmente vulgar. Prácticamente una persona de la calle estaba viviendo este joven, teniendo todas las cosas en la casa. ¿Sabe? Los cerdos no comen comida como nosotros. ¿Usted ya vio un cerdo comiendo comida fina como tal vez usted come? ¿Vio o no? No vio, ¿verdad? Porque cerdos comen comida muchas veces en descomposición. Yo no sé si usted sabía, pero en el basurero municipal, en el vertedero, tal vez usted ya comió algún cerdo comprado de ahí, pero no hay problema. Ahí llevan durante las semanas más o menos 600, 700 cerdos para que se alimenten en el vertedero. Porque el cerdo come basura, come comida en descomposición, putrefacta. No, el cerdo no ve lo que come. Ahora ovejas, ellos sí saben lo que comen. Ahora imagínense una oveja, un hermano que estaba aquí siendo alimentado todas las semanas, sale a alimentarse lo que hay en el mundo. Sale a alimentarse lo que hay mundo afuera. ¿Será que esa persona puede tener un buen alimento? Termina siendo una persona que vive de forma vulgar. Ahora este joven, dice la Biblia, que él deseaba el alimento de los cerdos. Terrible, hermanos. Teniendo alimento en su casa. Dice la Biblia en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y aquí yo creo que está un punto clave en que aquel joven, él volvió a su casa porque el Señor tenía un punto clave en la vida de él, que era un propósito en la vida de este joven. Y muchas personas que hoy están perdidas en el mundo van a volver porque el Señor tiene propósitos. Y los propósitos se van a cumplir. ¿Sabe? Yo no creo que si aquellos que se fueron se van a perder en el infierno. Yo creo que el Señor los va a traer nuevamente. Amén, para glorificar su nombre a través de esas personas. ¿Por qué? Porque el Señor los ama. Amén. Señor los ama. Ahora hay algo que tiene que suceder en la vida de cualquiera de nosotros y se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en la manera de pensar. Es un cambio en nuestro entendimiento. Amén. Es un cambio en nuestra forma. Usted estaba yendo en una dirección y el Señor le habló y usted cambió la dirección. Eso es arrepentimiento, cuando usted sabe que estaba yendo en una dirección opuesta a la voluntad del Señor. ¿Sabe, hermano? Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros hacemos cosas que en su momento, que después nos arrepentimos. ¿O no? Usted tomó decisiones que lo llevaron a tiempos difíciles. Yo le digo por experiencia, muchos años tomamos decisiones que nos llevaron a tiempos difíciles. Tiempo de escasez, tiempo de dificultad financiera, muchos problemas en la familia, en el matrimonio, por decisiones mal tomadas. Y eso muchas veces pasa. Ahora dice la Biblia que todo coopera para el bien. Todo el Señor usa
Todas nuestras decisiones el Señor las utiliza para cumplir su propósito. Amén. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos, pero ¿sabe? Eso va a llevar a cambios profundos. Va a llevar a cambio en nuestro interior. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es el problema mayor? Y el otro día nosotros con Oscar hablamos sobre eso. Hay personas que dicen que nadie los va a cambiar. Que nadie va a cambiar su forma de pensar. Nadie va a cambiar su manera de ser. Hermano, es un peor error que existe. Porque nosotros somos transformados de nuestro entendimiento. Y esa es la transformación real. Cuando nuestro pensamiento es cambiado. Porque cuando su pensamiento es cambiado, usted puede experimentar lo que el Señor tiene para usted. De otra manera no hay cómo, amén. Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Porque decisiones son basadas en creencias. Amén. Todo lo que usted hace porque usted cree en algo. ¿Es verdad o no es verdad? Si usted viene al culto es porque usted cree que algo va a pasar. Si usted va a trabajar, es por necesidad, Pablo, ¿no? Pero usted sabe que usted va a trabajar porque usted va a tener un salario. Usted cree en eso, invierte tiempo en lo que usted cree, amén. Y el hijo pródigo tomó malas decisiones, pero dice la Biblia que en un momento él se arrepintió. Y él pensó así: ser empleado en la casa de mi padre es mejor que ser un príncipe en la calle. Los jornaleros de mi padre tienen comida en abundancia todos los días. Y yo acá deseo comer, dice la Biblia, las algarrobas, comida para cerdos. El joven deseaba comida para cerdos. Tal vez usted no entendió aún, pero hay muchas veces cristianos deseando comer las cosas del mundo, hermanos. Hay cristianos deseando experimentar cosas en el mundo. ¿Para qué? Había un jugador de fútbol, yo le dije el otro día eso, que dejó a la esposa y los hijos porque él dice que no había quemado etapas. Hay cristianos a veces que dicen: yo quiero ir al mundo porque quiero ver cómo era el mundo. Siempre fui a la iglesia, siempre fui cristiano. ¿Sabe? Yo nací en un hogar cristiano. Y a veces cuando usted salía, no le voy a decir que nosotros somos santos, amén, pero en algún momento uno metió la pata. Mi padre me dice otro día: yo no sabía, Pablo, esas cosas que vos... Yo le digo: ¿en qué mundo vivía en esa época? Cuando uno salía, ¿no?, con los amigos y uno decía: ¡ay, el mundo! Hermanos, no hay mejor cosa que estar en la casa. ¿Sabe por qué? Porque el mundo aparenta una falsa alegría. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de los jóvenes? Que son llevados por las ondas del mundo. Ah, pero esto es lindo. Ah, pero esto es agradable. Hermano, déjeme decirle algo. Agradable ser hijo amado del Señor. Saber dónde uno está, saber para lo que el Señor lo llamó. Amén. Eso es lindo. El mundo es pasajero. Hoy nosotros, mire, hace 20 años atrás, yo tenía 15 años. Ay, qué lindo era todo. Pasaron 20 años ya, el tiempo pasó. No saque cuentas, amén. El tiempo pasó, el tiempo se va, hermano. El tiempo vuela. Soy joven aún, no sé por qué se ríen. Amén. Ahora dice la Biblia: los jornaleros viven mejor que yo. Eso fue lo que el joven pensó. Imagínese conmigo, el joven sentado dentro de, tal vez de tipo así, un chiquero, cuidando los cerdos y pensando: los jornaleros que trabajan para mi padre deben estar sentados en una mesa comiendo abundante comida, pan, y yo sentado acá en el piso, tal vez estaba sentado en el piso, cuidando de cerdos. Estaba en el lugar equivocado. El lugar de él era la casa. Amén. El lugar de él era donde estaba su padre. Ahora, ¿por qué que el padre le daba todo a los jornaleros? Porque el padre era un padre bueno, hermanos. El padre era un hombre bueno. Muchas veces, ¿saben cuál es el problema? Y esto es uno de los 4 puntos que este joven recibió. Es que a veces no tenemos revelación de quién es nuestro padre. Hay personas que deciden salir al mundo porque no saben quién es el padre que tienen en la casa. Dios es un Dios que nos quiere ver con todas las cosas provistas, tener todo lo necesario. El Señor quiere que usted pueda disfrutar tiempos de alegría, tiempos de paz,
tiempos de gozo. ¿Saben cuál es el problema? Dice, no entendimos quién es nuestro Padre. ¿Este joven tenía un padre que era malo? Probablemente no. Probablemente era un padre bueno, alimentaba a los jornaleros. Imagínense lo que debía hacer con sus hijos. Pero sus hijos no lo conocían. Ni el chico ni el grande. Porque se ve que el menor se fue y el grande se puso celoso cuando el padre le dio un animal allí para hacer una fiesta. El grande tampoco conocía al padre. Terrible, hermanos. Usted conoce a su padre. Usted conoce el Dios que usted tiene. Sabe el Señor que usted tiene. ¿Sabe o no sabe? Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. ¿Sabe lo interesante de la Biblia? Es que el Señor genera una transformación tan grande en nosotros que el Señor hace un trasplante. Es tan poderoso lo que el Señor hace en aquel que nace de nuevo, que el Señor hace un trasplante, le arranca un corazón y coloca otro corazón. Saca aquel corazón endurecido del mundo y coloca un corazón de carne, un corazón para Él. Aquel hijo se había ido, pero él tuvo que volver. ¿Por qué? Porque él era hijo. Si hoy hay personas perdidas, van a volver, porque son hijos. Amén. Pero usted tiene que creer juntamente conmigo en eso. ¿Por qué? Porque yo deseo que este local esté repleto de aquellos que hoy no están. Yo le decía a los hermanos el otro día, fácilmente 20 personas hoy no están aquí, que un día pasaron por este lugar y que yo sé que hoy no están en ningún lugar, pero el Señor los va a traer, amén. Y ahora quiero hablar con usted de la restitución. ¿Qué fue lo que el hijo recibió? Lucas 15:20 dice así, con esto finalizamos. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, él no estaba volviendo porque extrañaba a su padre. No estaba volviendo porque extrañaba al hermano. Él estaba volviendo porque tenía hambre. El hambre era el motor de él volver. Estaba pasando hambre. Él pensó, los jornaleros comen bien y yo estoy sin comer. El hambre fue lo que lo motivó. Dice la Biblia, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Había fiesta. Porque había alguien que se había perdido, pero ahora había vuelto. ¿Sabe? Eso es lo que usted tiene que pasarle a aquellas personas que hoy no están y usted va a invitar. Cuando vuelvan, no van a ver caras de enojo. No van a ver personas diciendo, te fuiste y ahora volviste, ¿no? Mirá, miserable. Mirá la vida que estás llevando. Mirá cómo estás viviendo por haberte ido. No va a ser eso que va a recibir. Va a haber fiesta. Amén. Y dice la Biblia que mientras él regresaba a casa, él había planeado lo que él le iba a decir al padre, porque él quería que tal vez hallar gracia. Él pensaba, cuando yo llegue, mi padre me va, quién sabe cuántas cosas me va a decir. Y él todo eso me imagino que lo pensaba y él planeó, yo me iba a humillar delante de mi padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Y él lo planeó, él lo que iba a decir. Solo que cuando él le dijo, el padre ni le importó lo que él tenía para decir. El padre le importaba que el hijo había vuelto. Amén. Eso era lo que le importaba a su padre. ¿Sabe? Yo no sé por qué él se decepcionó con el padre. No sé cuál fue el motivo que él se decepcionó. Pero sí sé que había un padre con ternura abundante, con amor abundante, esperando que el hijo regresara. Amén. ¿Sabe? Hay muchos hijos, tal vez dentro aquí, que no conocen el padre que tienen. Déjeme decirle algo, nunca dude del amor del Señor. Nunca dude que el Señor lo ama. Si en algún momento viene el pensamiento de decir, me voy a ir,
Primero recuerde quién es su Padre. Recuerda aquel que lo amó, aquel que lo encontró cuando usted estaba perdido. Porque el Señor nunca nos abandona. Él nunca nos deja. El Señor nunca nos va a abandonar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor demostró algo extraordinario a través de la obra de la cruz. ¿Sabe? La cruz es algo escandaloso, hermanos. Que alguien viniera y muriera en mi lugar, en el lugar suyo, sin usted merecer, es la obra más grande y extraordinaria, es la prueba más grande de amor que alguien puede demostrar por otra persona. Usted quiere a alguien muriendo de amor, es Jesús muriendo por usted. Tal vez joven dice, ay, si alguien muriera de amor por mí, no precisa. El Señor ya murió de amor por usted. Ay, yo quiero ese joven que va a morir de amor por mí. El Señor ya murió. Y era joven, tenía 33 años. Ya murió. Amén. No se sientan afectados por la edad, hermanos. ¿Sabe algo interesante del Padre? Es que a Él no le importó el perjuicio económico que Él tuvo. Imagínense que en aquella época las herencias se repartían 1/3 y 2/3. La Biblia no dice, pero probablemente el joven recibió 1/3 de toda la herencia del Padre, porque el primogénito recibía 2/3. Amén. El primogénito recibía una parte más. La Biblia no lo dice, eran cultura antigua. Pero el padre podía haber dicho así, fulano, te fuiste, volvé. Ok, pero anda a trabajar, anda a cuidar de los animales, vas a ser como uno de estos jornaleros. Lo que él le pidió, solo que la Biblia dice que él le pidió a los siervos que le trajeran ropa. Yo me pongo a pensar en algo, hermano. El olor que debía tener aquel joven no debía ser fácil. No debía ser simple el olor que tenía aquel joven. A veces usted se queja de sus hijos cuando sudan. Aquel debía tener un olorcito un poco más fuerte. Trabajaba con cerdos. Imagínense cuántos días probablemente que no se bañaba. La ropa debía estar hedionda, sí, putrefacta. Casi debía ser un cerdo más o menos llegando enfrente al Padre. Solo que dice la Biblia que el Padre dijo, tráigale ropa. Le cambió las vestiduras. Eso es lo que sucede cuando personas llegan al Señor. El Señor cambia las vestiduras. El Señor cambia, hermanos. Cuando usted llegó aquí, yo hay personas que conozco que estaban de una manera y el Señor transformó, cambió vestiduras. El Señor ha cambiado, amén. Dice la Biblia también que Él pidió un anillo, que le colocaran el anillo en el dedo. ¿Sabe lo que significaba el anillo? Era como una tarjeta de crédito libre. Tenía acceso a gastos ilimitados. ¿Usted le daría una tarjeta a aquel que se fue y gastó todo? Le daría la posibilidad, sea real, diga la verdad. ¿Usted le daría a su hijo que fue y metió la pata y gastó mal dinero? Y no, fulano, toma, yo te doy la tarjeta de nuevo. No importa, gastaste 20.000, no importa, toma, gastó un poco más. Eso fue lo que hizo aquel padre con aquel hijo. Le dio, antes el anillo era para marcar, era un anillo familiar, tenía un logo de familia, con ese anillo marcaban. Y ahí el padre estaba diciendo, tenés acceso a mis riquezas nuevamente. No importa lo que hiciste, no importa si malgastaste, no importa si te equivocaste, yo te doy acceso completamente nuevamente. Gastá, podés utilizar. ¿Sabe? Nosotros hombres naturales, cuando alguien nos falla, nosotros crucificamos. Si alguien se equivoca, nosotros crucificamos. Con nuestros hijos lo hacemos. Si se equivoca, ya está. No tiene segundas oportunidades. El Señor no solamente nos da una, nos da dos, nos da tres, ilimitado. Porque para el Señor no hay oportunidades. El Señor es un Dios de amor. Es un Dios que nos da oportunidades. Y dice, Él se sandalias en los pies. El Señor cambió todas las cosas en aquel momento, hermanos. Romanos 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que el joven recibió un nuevo calzado. Y sabe lo más extraordinario, es que todo ya estaba pronto. Porque el Padre sabía que él iba a volver. Yo no sé si usted sabe, pero aquellos que se fueron van a volver. Y el Señor los está esperando con los brazos abiertos. 4 cosas fueron restituidas en la vida de aquel joven.
restitución de la imagen del Padre. Que el Señor restituya en cada uno de nosotros la imagen de un Padre amoroso, un Padre que nos ama, un Padre que no está viendo nuestros errores, un Padre que nos ama indistintamente. 2, restitución de ropas. Ropa habla de dignidad, hermanos. Aquel joven recibió dignidad nuevamente. Él llegó todo sucio, llegó totalmente así, con olor. El Padre restituyó la dignidad a aquel joven, restituyó la provisión, le dio un anillo con el cual él podía comprar lo que precisara y le dio sandalias, restitución de la paz. Ahora él tenía paz con el Padre. Interesante, ¿no? Ahora él tenía paz con su Padre. El Padre el cual él había fallado era un Padre que ahora lo recibía de brazos abiertos. ¿Sabe? Yo no sé si usted se ha sentido así muchas veces respecto a Dios, pero déjeme decirle algo, el Señor lo recibe de brazos abiertos. El Señor lo recibe de brazos abiertos sin importar sus errores, sin importar sus fallas. Y sabe, yo quiero que en este tiempo nosotros apuntemos a aquellas personas que se han ido, hermanos. Que nosotros seamos los canales para que esas personas vuelvan. Personas que hoy se están sintiendo tal vez acusados. Que usted traiga una palabra, solamente una palabra. El Señor te está esperando. Él está de brazos abiertos. No importa los errores, no importa lo que hayas cometido. El Señor te está esperando.